Hola, hoy les voy a explicar las ecuaciones de segundo orden mediante un ejemplo. En este caso vamos a usar la corriente, un circuito RLC con corriente AC que depende de epsilon, que depende del tiempo a su vez. Pero bueno, antes de empezar, vamos a comenzar por definir una serie de relaciones. Empezamos con BR, que es la caída de voltaje por el resistor, que es igual a la corriente en el circuito por la resistencia. Después tenemos una BC, que es nuestra caída de voltaje en el capacitor, que es igual a la carga del capacitor, Q, entre la capacitancia, que es C. Después tenemos a la caída de voltaje por el inductor, L, que es igual a la derivada de nuestra corriente respecto al tiempo, a su vez por L. Y la última, nuestra corriente, que es igual a la derivada de la corriente respecto del tiempo. Y bueno, también tenemos que ocupar la ley de Schwind-Kroff, que es nuestra epsilon que depende del tiempo. Esto es igual a nuestra BL más nuestra BR más nuestra BC. Y a su vez vamos a ocupar la corriente de sinusoide, que es epsilon que depende del tiempo. Esto es igual a nuestro epsilon inicial por el coseno de omega por el tiempo. Y bueno, después de eso tenemos que hacer unas relaciones. Si sabemos que nuestra derivada de la corriente respecto del tiempo y que nuestra BL es igual a nuestra derivada de la corriente respecto del tiempo y a su vez por L, entonces sabemos que BL es igual a L por la segunda derivada respecto del tiempo, ¿no? Y a su vez tenemos que BR es igual a nuestra corriente por la resistencia. Entonces, nuestra resistencia es nuestra derivada de la corriente respecto del tiempo. Y que nuestra BC es igual a nuestra corriente sobre la capacitancia que es C. Entonces, tenemos que L es por la segunda derivada de nuestra corriente respecto del tiempo más R, que es esto. Estamos usando esto, más nuestra R de nuestra derivada respecto del tiempo, más nuestra corriente por la capacitancia. Esto es igual a epsilon inicial por el coseno de alfa por el tiempo, con nuestra LR, C, nuestra epsilon inicial y nuestra omega son constantes. Entonces ya podemos hallar y ocupar todo esto que hemos hecho para nuestro ejemplo. Sí. Y bueno, nada más borro esto. Y bueno. Ahora bien, sabemos, como ya vimos con anterioridad, que tenemos estas fórmulas. Que nuestra L por la segunda derivada respecto al tiempo más nuestra R más nuestra corriente. Esto es igual a epsilon inicial coseno de omega por el tiempo. Y también sabemos que esto y esto, tenemos esto. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos nuestra ecuación diferencial con los datos que nos están dando. Lo único que vamos a hacer es sustituir en los datos. Y tenemos
que 1/4 de Q' más 10 veces Q' más 1000Q, esto es igual a 0. Todo esto porque lo único que hicimos fue esto, es L Q' más R Q' más Q. Esto es igual a esto. Pero esto sabemos que nuestra inicial va a ser 0, entonces esto va a ser igual a 0. Y como vemos, tenemos una ecuación diferencial homogénea. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, primeramente vamos a multiplicar todo por 1/4 para que sea un poco más fácil de poder resolver nuestra ecuación. Y bueno, ahora resolvemos nuestra ecuación homogénea. Tenemos que Q', B' más 40 Q' más 4000 Q, esto es igual a 0. Y entonces ocupamos nuestra ecuación auxiliar y tenemos que R cuadrada más 40R más 4000, esto es igual a 0. Y entonces hallamos nuestros coeficientes y tenemos que R es igual a menos 20 más menos 60i. Entonces, nuestra ecuación particular, en este caso, ya que es homogénea, entonces no tenemos que hallar una particular, nuestra general, termina siendo que Q, que depende del tiempo, es igual a E a la menos 20t, porque esta va a ser nuestra alfa y esta es nuestra beta, por C1 coseno de 60t más C2 seno de 60t. Y bueno, no acaba aquí el problema. Un momento. Y bueno, ahora nuestra ecuación, tenemos que hallar la carga QT. Hallamos QT. En este caso, en 0. No, bueno, nada más tenemos que hallar QT. Tenemos que Q' es igual a nuestra I y esto es igual a menos 20. Derivamos la menos 20t por C1 coseno de 60t más C2 seno de 60t más E a la menos 20t por menos C1 seno de 60t. ¿Qué fue lo que hicimos? Derivamos. Entonces, ahora, con eso, me faltó más C2 coseno de 60t. Y bueno, con eso sabemos que si nuestra I es igual a 0, porque no nos está marcando el problema, aquí, esto nos queda como menos 20 CI más 20 C2, y esto es igual a 0. Entonces despejamos y hallamos que C2 es igual a 1/3 de Q0. Entonces ya tenemos nuestra C1 y nuestra C2. C1 es igual a Q inicial. Entonces ya podemos con esto sacar nuestra ecuación QT. Y bueno, hallamos QT. Entonces tenemos que
QT es igual a E a la menos 20t, que multiplica a Q0 coseno de 60t más 1/3 de Q0 por el seno de 60t. Y ya lo único que bastaría es pues saber en qué tiempo para poder hallar la carga que se necesita. Y bueno, eso fue todo. Muchas gracias.